עושה שלום במרומיו. Preto, muy buenas tardes, Shabbat Shalom a todos y cada uno de ustedes, amados, a esta tarde de Shabbat en que el Adón quiere continuar bendiciéndonos, no solamente a través de sus alabanzas o de la profecía, también quiere bendecirnos a través de la enseñanza, porque esa es la labor, también una de las primeras en que el sacerdote, el more, da la enseñanza a la quejilá, a la congregación, a la asamblea. En otros lugares la palabra está considerada como el primer sitial, el primer lugar que debe haber en toda asamblea, en toda congregación, la palabra. Porque la palabra es la que nos enseña, nos edifica, nos transforma, nos educa. La palabra hace todo en nosotros. Saludos cordiales a nuestros hermanos y amigos que nos oyen a través de este canal de YouTube en todos los Estados Unidos, nuestros hermanos, el More, Yannick Ben Layan, Centroamérica, México, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Sean ustedes bendecidos por esta congregación que sigue al Mesías, al original, al auténtico, Yahshua HaMashiach. Continuando con la anterior parashá, que era Emor, que tenía por traducción habla a los sacerdotes, habla. El Rúa nos habló el Shabbat pasado y hoy continuamos con la enseñanza. Habíamos dicho, a manera de recordatorio, que el sacerdote hebreo había sido enseñado y ordenado por la Torá a hacer ritos de purificación para el perdón de los pecados del israelita, para aquel infractor, y no solamente el israelita, el extranjero que estuviera viviendo en Israel. En este ritual de purificación por los pecados, el sacerdote enviaba al infractor a sumergirse en un baño de purificación llamado en hebreo mikveh. Otros también le dicen mikvah. Si este no lo hacía, no quedaba libre de impurezas. La escritura, la Torá dice: cuando el sol se ponga, quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. Eso está en Levítico, capítulo 22, verso 7. Entonces el infractor tenía que ingresar a bañarse, un baño ritual, una mikvah o mikveh, un baño de purificación. Y es importante recalcar, queridos hermanos, que no es el agua de la mikvah en sí la que definitivamente purifica. Tal vez nosotros podamos pensar, es el agua la que purifica al pecador y ya queda limpio. El agua. Sí, es un elemento, una parte del componente, pero lo más importante, el factor más importante, anótalo si quieres, es el factor tiempo. El factor tiempo.
marcado por el sol. El simbolismo de la Mikvah es la muerte y la resurrección de Yahshua, y que al ponerse el sol queda purificado el que se haya sumergido. Nosotros como mesiánicos sí entendemos, sí vemos el simbolismo y lo comprendemos perfectamente, porque hemos aceptado a Yahshua y porque hemos visto toda su vida, todo su simbolismo, todo su cumplimiento, todo lo que él representa. Entonces, si Yahshua se sumergió en la tierra durante 3 días, asimismo es este ritual en que el pecador se sumerge, y también, aunque no es por 3 días, en cambio es por la marcha del sol. El simbolismo, muerte y resurrección de Yahshua. Ellos, los sacerdotes hebreos, no lo sabían, ni lo saben, ni lo entienden. O sea, ni lo sabían, ni lo entendían, ni lo saben, ni lo entienden, pasado y presente. Pero nosotros sí. Es una alusión al momento cuando murió Yahshua. Y si quieres anotar, la hora de la tarde es muy importante en el plan de Adonai, en el plan de Yahweh. La hora de la tarde. Nosotros, como occidentales, no entendemos las costumbres de un pueblo oriental que no se rige por el sol, por el calendario solar, sino por el calendario lunar. Pero también al mismo tiempo se establece con el calendario de la Torah. Y si quieres ir anotando, yo voy a hablar despacio para que lo escribas. Y te digo por qué es importante la tarde, la hora de la tarde. Si quieres poner un número 1, por la tarde entró el pecado en el mundo, por si no lo sabías. Por la tarde entró el pecado en el mundo. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 3, verso 8. Lee, por favor. No la tengo. Ya. Hermana, alguien que la lea, por favor. Recuerden nomás para la casa porque la lectura. Génesis 3, 8. Es que como los tiempos fueron cambiados, era mañana, Sí. tarde y mañana. Y te voy a enumerar algunos ejemplos, por eso es que Wow, no es solamente para que leas. excelente. Número 2. Belleza. Por la tarde tiene que ser sacrificado el cordero de Pesaj. Por la tarde tiene que ser sacrificado el cordero de Pesaj. ¿Dónde está eso? Levítico 23:5. Levítico 23:5. Otra. Por la tarde salió el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo. Salió de Egipto. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 16:6. Deuteronomio 16:6. Otra. Deuteronomio 16:6. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto. Eso está en Éxodo 16:6. Éxodo 16:6. Siguiente.
por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. Repito, por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. Éxodo 29, versos 39 al 43. Seguimos. Escriba. Por la tarde, Yahshua entregó su espíritu. Por la tarde, Yahshua entregó su espíritu. Eso lo encontramos en Mateo 27, versos 46 al 50. Seguimos. Por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el templo. Por las tardes se encendían las lámparas de la menorá en el templo. Eso está en Éxodo capítulo 38. 38. No, capítulo 30, verso 8. Y también lo encontramos en Éxodo capítulo 34. Perdón, Éxodo 30, versículos 34 a 36. Repito, Éxodo 38 y Éxodo 30, versos 34 a 36. Otra. Por la tarde cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliyahu en el monte Carmel. Por la tarde cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliyahu o Elías en el monte Carmel, o Monte Carmelo, como lo dicen otras traducciones. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Otra. Por la tarde hubo visitaciones angelicales. Hubo visitaciones. Visitaciones angelicales. O visitas de ángeles. Eso lo encontramos en Daniel 9:21. Y Hechos 10:9. Otra. Por la tarde vino la salvación a los samaritanos. Por la tarde vino
la salvación a los samaritanos. Amén. 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 Confirmado entonces lo que está aquí escrito. Esto lo encontramos en Juan 4:6. A las 6 de la tarde. Juan 4:6. Lo que aquí acaba de decir. Por la tarde volverá Yahshua a Mashiach a la tierra. Anota. Y anótalo con letra de imprenta y grande. Gigante. Por la tarde volverá Yahshua HaMashiach a la tierra. Aleluya. Sukkot. Y no es invento mío. ¿Dónde está? En Zacarías, confirmado por el Rúa, pero está en la Torá, porque todo está en la Torá. Claro. Zacarías 14:7. Ah, pero es que no sabemos el día y la hora. ¿Sí o no? No sabemos el día y la hora, nadie sabe, nadie sabe. Pero él no hará nada que se lo muestre a su profeta, ¿no? Antes a su profeta. Y no hará Yahweh Elohim nada sin que antes se lo muestre, se lo consulte, se lo indique a sus siervos los profetas. Aleluya. Cabo de Elohim. Sabemos ahora sí nosotros, no ellos, el día y la hora. Amén. Para un Moadim a las 6 de la tarde. A la caída y puesta del sol. A la caída y puesta del sol. El año todavía no sabemos. El año todavía no sabemos. Eso sí. Técnicamente, según muchos que salen ahí en las redes, En Shemitah, 2030. ya los 2000 años están cumplidos, entonces como que ya se está retrasando mucho. Hay otros dicen que muriendo en el año 30, entonces correspondería a los 2000 años en el 2030. Esa ahorita es la teoría más lógica, más coherente de parte de los cristianos. No, pero De parte de los cristianos. Los caraítas no. Claro, Yo voy con los caraítas. yo también. Pero eso estoy diciendo para enseñar. Pero igual concuerda 2030. Estoy diciéndolo para enseñar. Amén. Amén. Como podemos ver, queridos hermanos, en el judaísmo el perdón de pecados se hacía a través de un baño de purificación y presentación de ofrendas y sacrificios. En el catolicismo romano se confiesan los pecados ante un sacerdote y la expiación de ellos es a través de un número de rezos. En el cristianismo protestante, la Biblia establece pedir perdón unos con otros por nuestras ofensas. Así está en Mateo 6, versos 14 y 15. Y Colosenses 3:13. En lo que a mí respecta, a los católicos sí es visto hacer esto, pero a los cristianos protestantes, yo he estado algunos años ahí y yo nunca vi que un hermano haya pedido perdón, con excepciones por supuesto, ¿no? Pero en un momento dado de entrar en un culto, en un momento dado de una oración, girarse el hermano y toda la congregación, como lo hacemos aquí nosotros, pedirnos perdón unos a otros. Eso yo no vi en el evangélico. Había individualmente, cuando el pastor decía, cuando el pastor ordenaba, disponía, era que el hermano le pedía perdón al hermano porque estaba en conflicto, porque sabía, y ahí terminaba el asunto. ¿Sí? En el mesianismo, en nuestra fe,
en nuestra senda, en nuestro camino. El perdón de los pecados se obtiene a través de la emuná, fe en Yahshua y su sacrificio. El arrepentimiento sincero, llamado Teshuvah, si quieres anotarlo, Teshuvah, T-E-S-H-U-V-A, B ventilación, Teshuvah. Ese es el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento que brota del corazón, del alma, del espíritu, cuando alguien ha pecado y realmente está arrepentido por ese pecado. Y cuando realmente está arrepentido y se dirige a Elohim a pedir perdón, esa persona es perdonada. Amén. Y no importa qué pecado haya cometido. Y ya que tocamos este punto del pecado y del perdón, nosotros hemos leído muy bien en la Torá ese pasaje maravilloso del hijo pródigo. El pasaje maravilloso en que un hijo inmaduro, un hijo rebelde, desobediente, desencajado, desenfocado, como tú le quieras decir, ¿sí?, pide su herencia y se va. Y nosotros conocemos la historia, una historia muy bonita. No conocemos nosotros porque no había pasado el caso, como es el trasfondo allá en Israel. En Israel, que obedecen la Torá, en Israel, cada familia en Israel mandaba hacerse un ánfora, una pequeña vasijita. Esa vasija tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, pero una pequeña vasijita, ánfora, como tú le quieras decir, de cerámica, hecha por el alfarero. Esa ánfora, esa pequeña vasija, era colocada en cada una de las casas. Y esa vasija estaba destinada para el hijo rebelde, para el hijo desobediente, para el hijo que deshonrara al padre y a la madre. El pasaje de Yahshua nos habla acerca de un padre amoroso y perdonador. Pero él no nos dice toda la parábola. Y la parábola real, o la historia real, hermanos, es que ese hijo desobediente, rebelde, el padre y la madre los pudo haber acusado ante el sacerdote de esa ciudad y haberlos lapidado. Lo pudieron haber matado por ser rebeldes, por deshonrar al padre y la madre. Por eso que en unos casos estos hijos preferían irse. Dejaban de insultar, ofender a sus padres, pero también se libraban de ser muertos, apedreados. La parábola que Yahshua relata es una parábola que tiene su verdadero antecedente. La mayoría de las ciudades en Israel estaban asentadas en pequeñas lomas o pequeñas colinas, y desde allí salía un camino que descendía hasta la planicie, y ese camino se conectaba con el camino, ya con los caminos tradicionales, por así decirlo. El día en que ese hijo pródigo regresó a esa aldea, esos aldeanos, toda la aldea, lo reconoció a la distancia. Inmediatamente, todas esas personas
cogieron el cántaro y salieron con el cántaro. ¿Qué iban a hacer con el cántaro? Iban a aproximarse a ese hijo rebelde y se lo iban a estrellar. Quizás contra su cuerpo, quizás contra su cabeza o quizás contra el suelo, pero era un testimonio de todo el pueblo de que su hijo había deshonrado a su padre y que si regresaba ese hijo era digno de muerte. ¿Por qué cree que corrió a poner el anillo? Entonces el padre de ese hijo, antes de que las familias pudieran reaccionar y coger su vasija, ese padre salió de la casa corriendo a la mayor velocidad que le podían sus piernas para ir a echarse a los brazos de ese hijo. Esa acción de ese padre amoroso que se adelanta, que no pide la condena y no pide la muerte de ese hijo que lo deshonró, lo vio el pueblo. Estaba mostrando que lo perdonó. Y con ese acercarse, ese adelantarse y ese echarse a los brazos del hijo y besarlo, le dijo al pueblo: detén, no lo maten. Yo el Padre, yo lo perdono. Yo el Padre perdono a mi hijo. Yo el Padre perdono a este desobediente. Y lo deseo. Y así fue. Esa es la historia detrás de la parábola de Yahshua. Y Yahweh hace lo mismo con cada uno de nosotros. Porque nosotros como hijos, porque la Torá no se puede quitar ni una jota ni una tilde. Todo hijo que deshonra al Padre, no solamente al Padre de carne y hueso, al Padre Celestial. Si tú deshonras al Padre Celestial, eres digno de muerte. Somos dignos de muerte si deshonramos a nuestro Padre Celestial. Quizás no nos apedree, pero créelo que preferible es que nos apedreen a que estemos condenados a la vida, a la muerte y a una muerte eterna, muerte espiritual y muerte corporal. Entonces el mensaje de Yahshua en esa parábola es mucho más profundo de lo que él dice. Y esa historia te la quería contar para que tú la medites. Así no nos habíamos enseñado. Tan grande es su amor que nos Tan grande es su amor. Tan grande. que nos perdona. Así es. Entonces, con esa teshuvá y aceptar a Yahshua como nuestro Salvador, porque Yahshua es el que nos salva, no Cristo, no Jesús, Yahshua, el verdadero, el auténtico, el Mesías de Israel, son claves para recibir el perdón divino. Este perdón, diferente al perdón del israelita de allá, del Mishkan, del templo, porque esos sacrificios que se hacían y esa sangre que se derramaba solo cubrían tu pecado, pero no los perdonaban. Pero en Yahshua HaMashiach ya no es cubierto tu pecado es limpiado, quitado, retirado y eres salvo por la gracia de Yahshua HaMashiach. Es su sacrificio, su muerte y su resurrección la que nos hace libres, nos perdona, nos libera de la culpa del pecado y también nos abre las puertas a una relación renovada con Elohim y la promesa de la vida eterna. Aleluya. Según el Talmud, un libro de los judíos, hay 3 pecados
que uno debe escoger la muerte. Deshonrar a los padres. 3 pecados por los que el hombre él le preferiría mejor escoger la muerte antes de cometerlos. El primero, anota, idolatría. Idolatría. Antes de cometer idolatría, preferible que mueras, que moramos. 2. Relaciones sexuales prohibidas. No fornicación, no adulterio, no relaciones ilícitas entre padres, incestuosas, no relaciones incestuosas. Gracias, brother. Y el tercero, el asesinato. El asesinato. No podemos quitar la vida de nadie, por muy malo que sea, no podemos. Defender nuestra vida, sí. Defendernos, sí. Tenemos ese derecho. Un enemigo viene contra nosotros con la intención de quitarnos la vida, tenemos el derecho de defenderlo. Y si en esa confrontación le quitamos la vida, nosotros hemos actuado en defensa propia de nuestra vida. Y no es solamente de esto en la Torá, sino que está en todos los libros, en todos los códigos penales del mundo entero. La ley humana. Es la ley humana, ya establecida, justificada y cumplida. Cumple la ley humana, la ley divina, para demostrarnos que la vida es la suprema esencia de nuestra existencia. Amén. Según nuestro santo maestro, Yahshua HaMashiach, hay también hoy otra cosa que no se puede hacer, aunque uno tenga que dar su vida por ello, y es negar que Él, Yahshua, es el Mesías, como está escrito en Mateo 10, 32, 33 y Mateo 39, y como lo dijo hoy el Roa, y el Roe anota y agrega a estos 2 pasajes de Mateo el Salmo 11, que lo leyó, que todo aquel que no ama. No. 1 Corintios 16, el último versículo. ¿No es el Salmo que usted leyó? No, 1 Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22. Anotemos, por favor. Primera de Corintios 16, 22, donde establece, y no Yahshua, su emisario, su apóstol, Pablo o Shaul, que aquel que no ama a Yahshua es anatema, es maldición, es kadalá en hebreo. Y entonces el Espíritu de Yahshua confirma a través de esto que si tú niegas que Yahshua es el Salvador, entonces tu pecado es imperdonable. Dice así: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Amén. En Hechos 3:23, Hechos 3:23 está escrito: y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Es preferible morir antes que negar a Yahshua. Amén. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat shalom. Amén.